Hola a todos, mi nombre es Luis Martín de Hidrología Sostenible y vamos a seguir con la serie de videotutoriales sobre el modelo de hidrología sostenible MHS1 y hoy vamos a ver concretamente en esta serie de videotutoriales los archivos auxiliares que hemos utilizado, que hemos introducido en el programa, cómo están formados, qué forma tienen y cómo construir nuestros propios archivos para nuestro proyecto en concreto. Si nosotros le dábamos a abrir aquí nuestros archivos auxiliares, teníamos varias carpetas. Estas carpetas cada uno contenían archivos de muestras de los diferentes tipos de archivos. Si vamos directamente a la carpeta y vamos a abrir este archivo, por ejemplo el archivo del suelo, vamos a empezar en este video tutorial con el suelo. Y abrimos, por ejemplo, un ejemplo de nuestro archivo, en este caso, pues para la textura arenosa de 300 milímetros de profundidad. Vemos que este es el archivo que resulta. Para explicarlo un poquito mejor nos vamos a ir al manual de usuario, que en él está explicado detenidamente, así que si aun con el vídeo no tenéis duda o queréis repasarlo, queréis repasar algún dato en concreto, en el manual de usuario lo tenéis bien explicado. En este caso tenemos que prácticamente todos los archivos de auxiliares van a tener dos líneas. La primera línea sirve para anotaciones, simplemente para saber qué tipo de archivo es el que estamos haciendo y no perdernos. El segundo se utiliza para los encabezados de los datos, para saber exactamente a qué datos se refiere, y luego ya tendremos los diferentes datos. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera columna se refiere a las líneas de riego. En este caso, la primera línea de riego será cuando nosotros regaremos toda esta primera línea con una misma llave. Y el 2 sería que tenemos una segunda línea independiente. En la segunda columna tenemos la profundidad en milímetros. Siempre que utilicemos un dato de longitud en este caso, en estos archivos van a ser en milímetros. La profundidad se refiere a la profundidad del suelo que es útil para las plantas. Es decir, si nosotros tenemos una gran profundidad de suelo, por ejemplo, tenemos una profundidad de 2 metros, pero nuestra planta, las raíces solo van a alcanzar medio metro, pues realmente la profundidad del suelo, en este caso, el dato que nosotros pondríamos sería medio metro. Para que hagáis una idea, normalmente las plantas arbustivas o las plantas enredaderas, las típicas de jardín, pues suelen alcanzar un medio metro de profundidad. El césped, por ejemplo, sin embargo, tiene raíces menos profundas y suele tener unos 30 centímetros. Si en algún caso en concreto yo, por ejemplo, tengo una planta arbustiva que en teoría tiene medio metro de profundidad, pero mi suelo es muy poco profundo y solo tiene 30 centímetros de profundidad, 300 milímetros, aquí tendría que poner 300 milímetros porque no tengo más suelo. Y luego tenemos estos dos datos que son la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Esto se refiere a la capacidad que tiene el suelo de retener agua. Este dato, por ejemplo, significa que del volumen total de huecos que va a tener mi suelo, el 23% va a retener agua de la lluvia, el resto se va a infiltrar. Y el punto de marchitez permanente se refiere a ese mismo porcentaje, pero a partir del cual ya la planta va a ser incapaz de absorber ese agua. Del 0,23 del volumen de hueco al 0,09 será la capacidad real que tiene nuestro suelo de almacenar agua y que las plantas puedan aprovechar. Estos dos datos van a depender de muchos factores, pero principalmente de las texturas del suelo. Aquí tenemos una tabla que nos dice en función de la textura del suelo cuál es su capacidad de campo y su punto de marchitez permanente. Por ejemplo, vemos que en un suelo arenoso la capacidad de campo es muy baja, pero también el punto de marchitez permanente es muy baja. Es decir, almacena poca agua, pero la planta es capaz de absorber agua hasta que queda muy poquita agua en el suelo. Sin embargo, el contrario es, por ejemplo, un suelo arcilloso que almacena mucha agua, pero tiene unos poros tan pequeños que cuando llega a un 34% del volumen de poros llenos de agua, la planta es incapaz de absorber ese agua porque está en huecos tan pequeños que no es capaz de absorberla.
Entonces, entre la relación de la capacidad de campo y el punto de marchites permanente será la capacidad real de almacenamiento que tenga mi suelo. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro suelo, a nuestro archivo anterior, ¿vale? Que teníamos, en este caso era un suelo arenoso de 300 milímetros de profundidad, pero imaginemos que es nuestro archivo y queremos añadir otra línea. Pues si quisiéramos añadir otra línea, añadiríamos pues la línea segunda. Realmente, con que haya un espacio entre dato y dato, no tienen por qué realmente respetar los espacios que yo estoy poniendo aquí. Simplemente lo estoy poniendo para que aparezcan por debajo de cada encabezado y se vea bonito y se vea claro. Imaginemos que nosotros tenemos un jardín, una línea con 300 milímetros de profundidad que podría ser un césped para un tipo de suelo arenoso, y luego a lo mejor tenemos una otra parte del jardín que tenemos una planta arbustiva y que tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos un suelo franco. Pues nos iríamos a nuestra tabla. El suelo franco tiene una capacidad de campo de 34% y un punto de marchites permanente de un 12%. Pues lo que haríamos es una capacidad de campo de 0,34 porque está en tanto por 1, y el punto de marchites permanente hemos dicho que era 12. Pues sería de 0,12. Pues ya tendríamos que nuestro jardín tendría dos zonas diferenciadas. Una primera zona en este caso, pues podría ser césped arenoso, y otra zona con un suelo con una textura franca, con una profundidad de suelo y de raíces de unos 500 milímetros, de medio metro. De esta manera podríamos incluir todas las líneas que tuviese nuestro jardín. De esta manera ya podríamos diseñar nuestros propios archivos de suelo. En los siguientes tutoriales vamos a ir viendo los diferentes archivos.